Vamos a preparar nuestros corazones para la palabra del Señor. Quiero leer lo que faltó de la porción que se predicó el domingo pasado. Hoy no lo vamos a predicar todo, solamente vamos a predicar el versículo 6, la parte primera del versículo 6. La parte segunda la vamos a terminar en 2 semanas. ¿Okay? Es decir, el 25 vamos a terminar esta parte segunda. Y es bastante especial. Yo sé que ese día va a ser bastante especial y vamos a tener mucho entendimiento. Pero quiero leer versículos 6 y 7. Y después dar el contexto de lo que se predicó el domingo pasado para entonces ir a nuestros puntos. Versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y termina diciendo: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por ese pasaje? Quiero comenzar recordando algo de contexto, porque no podemos ver la grandeza de este texto si no recordamos el contexto. No podemos ver lo profundo de este texto si nosotros no sabemos qué era lo que estaba pasando allí en Israel. Y quiero comenzar desde el capítulo 8, solamente para que miremos el contexto. Solamente les voy a leer un solo versículo. Capítulo 8, versículo 22, un versículo antes de nuestro capítulo. Dice: después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Qué malas noticias, mi hermano, que Dios haya levantado a un profeta como Isaías. En el capítulo 6, recuerden que Isaías tiene esta visión de Dios grande, sublime, ve a los ángeles cantando santo, santo, santo. Él reconoce su pecado y dice: soy un pecador. Y entonces el Señor empieza a usarlo, y desde allí empieza él a escribir este libro de Isaías. Y desde el capítulo 1 se muestra cómo una nación dividida por causa del pecado del hombre, de los hijos de Salomón, cómo esa nación se divide, como hoy se dividen nuestras familias por causa del pecado, como hoy está dividida Colombia por causa del pecado, como están divididos muchos de los países por causa del pecado. Esta nación, la nación escogida por Dios en aquel tiempo, la que tenía que hacer brillar la gloria de Dios en el universo entero, en el mundo entero, estaba siendo rebelde, como nosotros hoy somos rebeldes. Esta nación no era algo diferente a nosotros. Esta nación tipifica el corazón tuyo y mío. Esta nación estaba dividida por causa de poderes y de finanzas. Y se dividió en el reino del norte con 10 tribus, con 10 familias, y el reino del sur con 2 familias. El pedazo de Israel estaba dividido, la mayor parte para el norte y la menor parte para el sur. Y estos 2 reyes que estaban liderando estas 2 naciones, que en realidad era una, estas 2 naciones se habían olvidado de Dios. Habían dicho: yo puedo vivir como yo quiera, olvidándome del Dios que nos protege, que nos sacó de la tierra de Egipto, olvidándonos del Dios que hizo llover maná del cielo, olvidándonos del Dios que abrió el mar rojo en 2,
olvidándonos del Dios de las proezas, de las hazañas, de los milagros, de las sanidades. Yo prefiero olvidarme de ese Dios y entonces buscar a las naciones que estaban aledañas, que eran vecinas, como tú y yo lo hacemos muchas veces. Porque muchas veces tú y yo buscamos más lo que creemos que nos va a dar seguridad, el banco, depositamos toda nuestra esperanza en personas. Si las personas no nos aman, entonces nos sentimos perdidos, tristes, acongojados, deprimidos. Salen de nuestra boca: si tú te vas, me muero. No me dejes porque me muero. Entonces empezamos a poner nuestra confianza en amores terrenales, vagos, vacíos, terrenales, temporales. Y estas dos naciones, una se fue para Siria y dijo: ayúdame a vencer a mi hermano. Y la otra se fue para Siria y le dijo: ayúdame a vencer al reino del norte, a Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Somos. Qué necio es el ser humano. Entonces Dios, que es justo, porque Dios no tendrá por inocente al culpable, porque tú y yo no podemos jugar con Dios sin ser disciplinados, porque tú y yo no podemos jugar con su gracia, y esto tenemos que entenderlo el día de hoy. Tú y yo no vamos a jugar con su gracia. Si tú y yo estamos pecando y fornicando, si tú y yo estamos mintiendo, si tú y yo estamos haciendo cosas indebidas, su gracia nos va a bañar para perdón, pero su misma gracia nos va a bañar para santificación y vamos a ser disciplinados. No, yo lo veo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Dios a todo hijo que ama, como dice Hebreos 12, para que participen de ¿qué? Dice el versículo, para que participen de su santidad. Es decir, Dios te va a disciplinar para que tú seas parte de la santidad de Dios. Y eso fue lo que estaba pasando con Israel. Dios iba a mandar disciplina. ¿Sabes qué iba a hacer? Iba a tomar a los países que ellos estaban usando como aliados, los iba a tomar y esos países los iban a esclavizar y los iban a llevar a cautiverio. Escucha, todo lo que tú pienses que es la salida más fácil, en vez de buscar a Dios, arrepentirte delante de Dios, humillarte delante de Dios, decir: mi amor, perdóname porque me las embarré, perdóname porque he fallado todo el año. No quiero seguir al 2023 siguiendo con esta actitud arrogante que tengo enfrente tuya. En vez de hacer todas estas cosas delante del Señor, buscamos ayudas externas. Y esas ayudas externas, según lo que estaba pasando aquí, se pueden convertir en ayudas que nos van a esclavizar después. Pero lo hermoso de todo es que, por eso es que yo estoy enamorado del Señor. Porque Él me alcanzó en mi noche más oscura. Cuando yo huía de Él. Cuando yo era un pecador empedernido. O sea, me gozaba en mi pecado. Cuando yo no lo conocía y lo rechazaba 100%. Allí Él me alcanzó. Yo quiero que vayamos rápidamente a Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Porque es que tú tienes que mirar lo asombroso que es Dios. Lo asombrosa que es su gracia. Mi hermano, cuando tú reconoces tu pecado, tú ves lo asombroso que es su gracia. Tú sabes que es que Dios le esté diciendo a una nación o a naciones rebeldes como Israel, esto que vamos a leer ahora. Es como si tú estás adulterando con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Y ahí en el cuarto del pecado, ahí en el cuarto del adulterio, allí como agarraron a la mujer adúltera, ahí desnuda, y la tiraron enfrente de Cristo, desnuda, porque esa era Israel. Ahí desnudo,
desnuda esa nación, vuelta a nada por causa del pecado, allí aparece un Cristo. Le dice a la mujer adúltera: ¿quién te condena? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando yo escucho eso, veo su gracia. Veo cuánto Él ha derramado gracia sobre indignos como tú y como yo. Y digo: Señor, no hay otra manera de responder a tu gracia sino en adoración, sino en una vida consagrada, en una vida que anhele conocerte más, en una vida que profundice en su palabra. Como el Señor, Israel estando allí en ese cuarto de adulterio, porque empezaron a mezclarse los israelitas con naciones paganas, empezaron a ser adúlteros para el Señor. ¿Cómo el Señor va a dar esto que vamos a leer? Dice: vengan ahora y razonemos, dice Isaías. Dice el Señor: aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dice el 19: si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. ¿Cómo el Señor entra al cuarto de adulterio y prende el foco no para condenarte, sino para restaurarte? Eso es gracia. Y eso tiene que hacer que tú corras a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso era lo que estaba pasando. Yo quiero leer, seguir leyendo el contexto para poder entender más la promesa del versículo 6. Porque si no leemos el contexto, no vamos a entender, no vamos a pasar la promesa del versículo 6 muy someramente. Entonces dice el capítulo 9, dice, y ahorita voy a dar cómo se llama mi enseñanza, y ustedes van a ver por qué el Señor me dio el título. Dice: pero no habrá más melancolía. El Señor empieza a decirle a la Judá que estaba siendo como rebelde. Dice: pero ya no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas, dice, ha visto gran luz. Dice: a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, mi hermano, porque como está en Efesios capítulo 1, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la luz de Jesús nos resplandeció. Y ese es el Evangelio. Hoy hacía el devocional con un libro en la mañana que tengo, y el devocional me recordaba, el escritor me recordaba y me decía: nunca pierdas de tu mente, nunca permitas que en tu mente se borre la maravilla de lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Nunca. Por eso era que Martín Lutero decía: yo me tengo que predicar el Evangelio todos los días de mi vida, porque todos los días se me olvida lo que Cristo hizo por mí. Es demasiado grande, me pasó de las tinieblas a la luz. Y esta tierra, Neftalí y Zabulón, que estaban en tinieblas, entonces vio una luz, una gran luz, dice: y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Ahora miren cómo dice el versículo 3, dice: multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Repitan conmigo: aumentaste su alegría. Ahora se van a dar cuenta en la lectura que un hijo de Dios, cuando entiende el Evangelio, tiene que estar alegre. Tiene que ser un hijo alegre, totalmente alegre.
porque se da cuenta de la obra inmerecida de Jesús con nosotros. Dice, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia, como con alegría de la cosecha. 3 veces dice alegría. Mi enseñanza se llama la razón de nuestra alegría. Dice, como se regocijan los hombres cuando reparten el botín. Ahora empieza a dar las causas de nuestra alegría. Van a haber 3 porqués. Dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Dice, porque, otra vez, es decir, porque Él va a ser nuestro libertador, versículo 4, versículo 5, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre será para quemar combustible para fuego. Es decir, toda la ropa que yo me había dispuesto para la batalla no la voy a usar porque Él ha traído paz. Y el 6 dice, porque un niño nos ha nacido. ¿Se dan cuenta los 3 porqués? Dice, porque tú quebrarás el yugo, es decir, tú me vas a liberar. 5, porque todo lo que tenía como guerrero ya no lo voy a usar, tú vas a traer paz. Y el tercero dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y hasta ahí vamos el día de hoy. Estamos alegres porque se nos dio una promesa maravillosa. Estamos alegres, amada iglesia. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que estar alegre porque se nos ha dado una promesa maravillosa. Porque mi hermano, porque la Navidad no se trata de regalos. Yo voy a hacer un paréntesis, no te pierdas con las correndillas de las personas seculares y muchos cristianos que se endeudan para dar regalos. La Navidad no se trata de eso. Se trata de una promesa. Yo no sé si a ti te habían prometido algo o alguna vez te han prometido algo y no te han cumplido. Eso es horrible. Como cuando nosotros los padres decimos a nuestros hijos, paso por ti a las 5 y después algunos padres nunca llegan, o voy por ti, o yo voy a tu partido de fútbol y el niño está jugando fútbol queriendo que el papá esté ahí y el papá nunca llega. Esas promesas incumplidas duelen. Pero nuestro Señor, todo lo que promete y lo que ha prometido lo ha cumplido. Él prometió en Isaías que iban a ser un niño. ¿Sabes cuándo lo prometió Él? 700, casi 740 años antes de Cristo. La profecía que hoy estamos leyendo, porque un niño nos ha nacido. Él está hablando en presente, pero todavía no había pasado, pero está hablando en presente. Un niño nos ha nacido. 750, 740 años antes de Cristo. Isaías estaba proclamando que alguien iba a nacer. Dice, porque un niño nos ha nacido. Isaías explica el cómo va a nacer. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo le dará esta señal. Una virgen, y explicó cómo lo iba a hacer. Isaías 7. Mi hermano, yo no sé si a ti te sorprende esto. 750 años antes de Cristo ya iba a decir que venía un Salvador. El rey Acaz, que era el rey de Judá, al que Isaías le estaba hablando, ¿sabes cómo respondió ese rey ante esta promesa? Dijo, no me interesa. No me importa. ¿Y cómo lo sé? Porque fue enseguida a buscar a los asirios, ayúdenme. Yo no voy a esperar a que un niño nazca. Eso es puro cuento del profeta. ¿Seremos tú y yo como él?
750 años antes de Cristo, Isaías 7:14 estaba diciendo: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y escúcheme bien, porque esto es lo más sorprendente de esta profecía. ¿Se dan cuenta que la Navidad no se trata de esto? El Adviento no se trata de reuniones sociales. No se trata de eso, hay algo más profundo. Algo que partió la humanidad en dos. Y le pondrá por nombre, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿No te parece esto tremendo? Esa profecía se cumplió en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Versículo 21. Versículo 21. Y versículo 22. Y versículo 23 dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre, ¿qué? Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿No le puedes dar un aplauso gigante al Señor? Mi hermano, yo aquí veo dos partes en esta pequeña parte del versículo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, un niño nos ha nacido. Qué tremendo. Y no es cualquier niño. Nunca había nacido un niño como él. Nunca. Porque Dios se desvistió de su realeza. Y esto, mi hermano, es imposible meditarlo y creerlo 100%, o sea, creerlo y entenderlo. Creerlo sí 100%, pero entenderlo es imposible. Nuestra mente finita no puede capturar la grandeza de lo que Dios hizo. El 100% de Dios estaba en la tierra. El 100% de Dios encarnado en un bebé. ¿Tú puedes creer eso? Levanta tu bebé. Levántalo. Mírenlo. Voltéate. Mírenlo. O sea, ustedes se ríen. Miren, pero es que mírenlo. Mi hermano, ¿cómo así que Dios mismo se encarnó en un bebé como él? ¿No te parece eso maravilloso? Dios mismo se encarnó y se vistió de humano, se vistió de un bebé dentro del vientre de una mujer. Qué asombroso ese misterio. No hay nada más débil y más indefenso y más dependiente que un niño. Nunca había nacido un niño como él, porque era un niño diferente. Aunque era niño, tenía todo el poder. Aunque era un niño, tenía toda la autoridad. Aunque era un niño, era el Rey de Reyes y era el Señor de Señores. Aunque era niño. El que llamó la luz de la oscuridad y creó las innumerables galaxias, vino a la tierra como un niño siervo. Filipenses 2 del 6 al 8. Miren esto. Filipenses 2 del 6 al 8. Dice: el cual, aunque existía en forma de Dios,
mi hermano, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló para venir y vivir una vida perfecta. Y aquí viene esta segunda parte, se humilló para darse. Él se hizo hijo para darse, se hizo un bebé para darse. Él no se quedó siendo un bebé, él tenía un propósito. Y era darse. Pude entender esto y se los quiero leer para no perder la idea de lo que escribí. Qué profundo descenso. Desde las alturas de la gloria hasta las profundidades de la vergüenza. De las maravillas del cielo a la maldad de la tierra. De la exaltación a la humillación. Del trono a la cruz. De la dignidad a la degradación. De la adoración al desprecio. De la adoración en el cielo a los clavos de la tierra. De la corona a la vergüenza. Del lugar de gloria al lugar de sangre, porque Él dejó su gloria para venir a morir. En Belén, la humildad y la gloria se unieron. Nacido en un establo y puesto en un pesebre, envuelto en pañales de pobreza, no hay lugar para aquel que hizo todos los países. Recuerden que Él fue al hotel y le dijeron, no hay lugar. O María fue al hotel y le dijeron, no hay lugar. No hay lugar para aquel que hizo y conoce todos los lugares. Oh profunda humillación del Creador, nacido de una criatura. Pero en su descenso alumbró su misericordia. Escúcheme bien, esta parte es importante. Y porque no podíamos subir a Él, Él desciende a nosotros. Porque éramos incapaces de subir, Él desciende a nosotros. Un establo una vez tuvo a alguien dentro que era más grande que todo nuestro mundo. El Hijo no solamente había nacido, sino que el Hijo se nos dio. Y no encontré otro versículo que pudiera explicar esto con mayor profundidad que Juan 3:16, y se lo quiero leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, mi hermano, escúchame bien, porque mira, tú entiendes este versículo, joven que estás aquí, o adulto que estás aquí, que huyes de Dios. Tú crees en lo que dice este versículo, crees en lo que Él hizo, se encarnó, el Dios Todopoderoso, se encarnó en un bebé indefenso. Pero ese bebé indefenso tenía un propósito. Él dejó toda su gloria para ir a una cruz. Él dejó toda la alabanza del cielo para ser escupido por los romanos. Yo no sé si tú entiendes esto, pero antes de su muerte, Él tuvo un juicio político en frente de las autoridades romanas y lo sentaron y le pusieron la corona de espinas. Y esa corona de espinas era una burla que le estaban haciendo a nuestro Salvador. Porque le estaban diciendo, tú te crees rey, toma tu corona. Tú te crees rey, toma un cetro. Y le pusieron un cetro, lo disfrazaron. Y después lo sentaron y todas las legiones de los romanos, todos los grupos de los romanos pasaban enfrente de él y lo escupían y cogían el cetro y le pegaban en la corona para enterrársela más.
Ese hijo había nacido con un propósito y era morir por ti, por mí, por amor. Yo no me puedo olvidar eso. Yo no me puedo olvidar del evangelio. Yo no me puedo olvidar de esas hermosas noticias. No podemos olvidarnos. Miren, este versículo solamente porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, pronuncia las verdades del evangelio. No puedo creer que yo sea uno de esos romanos que pasan frente de Cristo a escupirle cuando peco. No puedo creer que yo viéndolo en la cruz, cargando mis pecados todos, pasados, presentes y futuros, todavía siga yo desestimando su obra maravillosa para ir a buscar otros dioses, otras cosas que nos llenen. No puedo creer. Yo no sé si tú eres papá o mamá, pero hubo un día doloroso para mi vida. Doloroso, pero con agrado. Porque el día que supe que mi hija, que Mariana estaba embarazada de mi primera hija, y lo hice con mi segunda también. Ese día yo corrí al Señor y le dije: Señor, te entrego a mi hija. Era un punto negro todavía. Pero ese día yo llegué al Señor y le dije: te entrego a mi hija, Señor, te la entrego. ¿Qué significa eso? Yo muero a mi hija. Haz con mi hija lo que a ti, lo que mejor te parezca. Haz con mi hija lo que tú creas que sea mejor. Haz con mi hija según tu voluntad y tu soberanía. Tenía 25 años. ...25 años tenía. Ese día yo morí a mi hija sin tenerla en mis brazos. Yo se la entregué al Señor, como Ana le entregó a Samuel al Señor. Y ese día para mí yo lloraba cuando se la entregaba. Lloraba. Señor, aquí está mi hija. No la tengo en mis brazos todavía, pero aquí está mi hija, Señor. Te entrego sus días. Y el día que te las quieras llevar, antes o después de mí, ese día ya está hecho, predestinado por ti y para tu gloria. Te la entrego. ¿Te imaginas, mi hermano? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio un hijo. Se nos ha sido ¿qué? Dado. Él dio. Si alguien llegara aquí con una escopeta y dijera: mira, para que yo salve a todos estos, tienes que entregarme a tu hija y la vida de tu hija. Entonces yo me lo voy a quedar mirando y le voy a decir: hey, pero imagínate, o sea, ¿yo por quién voy a dar? Será, Señor. Yo no sé si yo hiciera eso. De verdad, yo te lo digo. No sé si aquí algún papá diera a sus hijos por personas que no conocen. Y si ese día hay aquí algún adúltero que no ha sido arrepentido, yo iba a dar a mi hija por ese adúltero que no conocía yo, que todavía estaba adulterando. A los que tienen hijos, ¿tú te puedes imaginar eso, mi hermano? Él, nuestro Padre amoroso, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio. Él lo dio todo. Él dio a su Hijo. Él se dio a sí mismo hasta la muerte como el pago por nuestros pecados. Una hermosa transacción. Él se dio para ocupar como hombre el lugar del hombre pecador y recibir su castigo. Jesús tenía que darse completamente como Dios, porque solo Dios podía soportar el castigo por todos los pecados. Quiero terminar esta parte
con esta última frase. Dice, qué gloriosa verdad. Necesitábamos un ser perfecto e infinito para ofrecer un sacrificio perfecto e infinito por nuestros pecados. La humanidad necesitaba a Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando trabajaba en el colegio como pastor con jóvenes, con muchos jóvenes, una niña, ¿cuántos años tiene tu hija? Más o menos como de 14 años, como mis hijas, 13, 14, 15 años. Llegó ese día a mi oficina para una consejería. Les voy a contar esto porque el contexto es que aunque Israel recibía esta promesa, hizo así con la promesa. Ah, bien, Isaías, bien. No lo quiero. No lo quiero. Porque hasta la llegada de Cristo, Israel no paró de ser un adúltero delante del Señor. Y la historia sigue 2000 años después, nuestros corazones divididos todavía entre la carne y el espíritu, entre la carne y el espíritu. Nosotros los cristianos todavía divagamos entre la carne y el espíritu. Todavía hay pasiones dentro de nosotros. Porque preferimos lo que me dijo esta niña. ¿Sabes qué me dijo? Ella llegó llorando un día a mi oficina, perdió clases. A mí me buscaban cuando los jóvenes querían perder clases, pero esta niña fue diferente. Porque yo las mandaba con una nota al profesor. Estaba con el pastor. Y después venían y me regañaban, pastor, pero es que tenía examen de física y se fue a hablar contigo. Bueno, pero esta niña fue diferente. Llegó llorando. Yo le pregunté, ¿por qué lloras? Y me dijo, porque me gusta tal persona del colegio. Y yo le dije, pero ¿y por qué estás llorando? Por tu sentimiento. Y me dijo, pastor, es que algunas veces me trata bien, otras veces él está merendando, yo me voy y me siento al lado, él se para delante de todas las personas, me hace el feo, no me valora. Entonces yo le dije, pero ¿y por qué lo sigues buscando? ¿Por qué sigues ahí buscándolo? Y me dijo, porque las veces que él me responde con bien y con amor, para mí es suficiente. Es decir, yo prefiero seguir siendo rechazada y algunas veces amada porque me siento llena. Cuando yo escuché eso, yo dije, Señor, nuestros corazones son como los de esa niña. Dios dándonos una promesa maravillosa y nosotros buscando amores terrenales que algunas veces nos tratan bien, otras veces nos tratan mal. ¿Sabes que de 10 hombres el 90% se esconde en la pornografía y en la masturbación? ¿Tú sabías eso? ¿Sabes que de 10 mujeres ya subió casi el 85% está mirando pornografía y masturbación y se masturba? Y buscamos esos amores pensando que vamos a estar llenos. Pastor, yo no lo hago. Bueno, buscas tu empresa, buscas tu dinero, buscas tu profesión. Amores pasajeros. El rey Acaz buscó a Siria, un amor pasajero, y después a Siria lo llevó a cautiverio y se robó todo lo que el reino del sur tenía. Porque esos pecados, mi hermano, nos roban todo. Todo. Nuestros amores puestos aquí jamás van a dar un fruto para bien. Y desestimamos al hijo que se nos dio, al niño que se nos dio, o al niño que nació y al hijo que se nos dio. Si tú viniste el día de hoy, mi hermano,
para escuchar la historia del Evangelio y puedas correr a Cristo y decir: Señor, yo ya estoy cansado de arrodillarme ante dioses y reyes paganos. Yo siempre divago entre estoy firme con el Señor, no estoy firme, entonces vengo un domingo, pero el otro no, el otro día mejor en la playa. Y yo sé que muchos dijeron, pero un servicio el 25. No, pero es que es mi día de descanso. Muchos divagamos con lo trascendental que es el Señor y con cosas tan pasajeras como el descanso. Mi hermano, hoy vengo a decirte: un niño te ha nacido y un niño te ha sido dado. Mi hermano, en tu responsabilidad no lo rechaces, porque Juan capítulo 1 salía una generación hasta el capítulo 3 y todavía una generación tras generación rechazando al único y suficiente Salvador de nuestras almas. No lo rechaces, mi hermano. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. ¿Cómo tú y yo vamos a responder ante esta verdad? Yo creo que no hay otra manera. Yo creo que no la hay. El día de mi conversión, que yo no recuerdo el día, qué día era, sé que era un domingo, pero ese día mi corazón fue quebrado en dos. Ese día yo no quería ir a la iglesia, recuerdo. Yo no quería, mi mamá me mintió para que entrara. Y antes de entrar a la puerta de la iglesia lloraba y clamaba literalmente. Y me decía: por favor, hijo, entra. Y yo recio, diciéndole: tú no sabes, mamá, tú no sabes. Esto no es para mí. Tú no sabes. Pues ese día, yo no recuerdo ni siquiera de qué predicar. Ni siquiera recuerdo eso. Pero ese día yo, a las 11:30 de la mañana, estaba en el altar, llorando, gimiéndole al Señor por todos mis pecados, para que Él me perdonara. Y desde ese día, mi hermano, eso fue en el 99, hace mucho tiempo atrás. Desde ese día el Espíritu Santo de Dios, que fue el que me trajo, no me ha soltado. Su obra no ha acabado en mi vida. Yo creo que si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si Él dio promesas tan maravillosas a un pueblo tan rebelde como Israel. Mi hermano, tú no eres más rebelde que Israel. Le quedamos en pañales. ¿Tú sabes qué dice ahí? Para poder predicar de estos versículos me tuve que leer todo el libro. ¿Sabes qué dice aquí? Que el Señor iba a hacer sufrir a Israel como una violada. Así de terso era el corazón de los israelitas. Como a una mujer violada, Dios iba a hacer sufrir a Israel. Yo no creo que tú seas peor que Israel. Señor tiene un propósito aún todavía y alcanzó a muchos israelitas. También lo puede hacer con nosotros. ¿Lo crees o no lo crees? Puedes levantar tus manos al Señor allí donde estás. Yo te voy a dar un minuto para que tú le pidas perdón al Señor. Pídele perdón a Dios.
Dile perdón, Señor, porque divago entre ti, entre tu persona y las cosas de este mundo. Perdón, Señor. Porque se me olvida, Señor, que tú disipaste mis tinieblas. Se me olvida que la promesa de Isaías ya se cumplió y se sigue cumpliendo cada vez que tú resplandeces en almas atribuladas y oscuras. Se me olvida que tú multiplicarás mi alegría y mi gozo porque tú eres mi Dios. Se me olvida que tú me has hecho libre. Ya no hay madianitas que me esclavicen. Tú me has hecho libre. Perdón. Se me olvida porque en esta temporada corro, pero no para venir un miércoles, sino para ir a comprar un regalo. Se me olvida lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario. Cada vez que estallo en ira, en duda, en ansiedades, creo que no vas a proveer. Se me olvida, Señor. Perdón. Antes de responder al Señor en adoración, quiero decirte algo que Mariana me dijo el viernes cuando la fui a recoger al preescolar. En el preescolar hay familias cristianas y no cristianas, porque el preescolar es un ministerio que alcanza a familias no cristianas. Y una de las familias no cristianas fue a recoger su boletín. Y Mariana a cada familia, algunas les ha preguntado, ¿tienes algún testimonio? Y esta familia no cristiana vino y le dijo, me sorprendió Mariana. Miss, le dicen a Mariana. Yo no le digo Miss. Bueno, algunas veces sí, Missis, algunas veces. Me sorprendió porque cuando estábamos haciendo el pesebre, le dijo la mamá que no profesa nuestra fe. Cuando estábamos haciendo el pesebre en la casa, yo fui a poner al niño Jesús en la cuna. Y mi niño de 4 años, estoy hablando de un niño de 4 años, le dijo a la abuelita y a la mamá, no lo pongas. Y la mamá se lo queda mirando. Niño de 4 años. La mamá se lo queda mirando y le dice, ¿por qué no lo puedo poner? El niño, ¿sabes qué le dice? Porque él ya no está ahí en la cuna. Mi hermano, un niño de 4 años. Para que vean a André y Franche que nunca la semilla va a caer y se va a perder en esos niños allá abajo. Cuando los maestros se preparan y dan esas clases allá abajo. Ahí no hay un bebé, mamá, porque ya él creció, murió y resucitó por nuestros pecados, mami. Tú puedes imaginarte eso. ¿Será que le puedes dar un aplauso fuerte al Señor? Tú te puedes imaginar eso. Por eso es que la Biblia dice que seamos como niños. Porque muchas veces tú sí dejas que pongan el bebé, pero no físico. Porque se te olvida realmente lo que Él vino a hacer. Él no solamente vino a nacer, Él se vino a dar. Ahora sí puedes levantar tus manos y terminar en adoración.